¡Italia! ¿Qué tal, gente? Hoy tenemos un nuevo videito aquí en el canal. Un tema bastante, digamos que raro, porque, pues bueno, no es un tema común. Pero quería comentarlo porque veo mucha polémica en el mundo Milan después de que, pues bueno, desde que ha llegado Giménez al Milan. Y también, pues bueno, es un tema que, digamos que me toca personalmente porque también me pasa algo similar. Y nada, sí, ya estoy mejor, gente, pero tengo una alergia ahora en la nariz que es horrible. O sea, no me recupero al 100%, gente, no sé qué pasa. Pero bueno, vamos con el tema, gente, de, como han visto en el video, en el título del video. Santiago Giménez, ¿es mexicano o es argentino? Pues bueno, los argentinos y los mexicanos, como no se quieren mucho, pues llevan siempre una eterna pelea. Sobre todo, bueno, no solo del fútbol, ya creo que hasta fuera del fútbol. Y pues bueno, en este caso hay otro conflicto más y es de, bueno, de que los argentinos dicen que Giménez es argentino y los mexicanos dicen que, pues bueno, que es mexicano. Y a ver, yo quiero comentar lo que yo opino sobre el tema. Y también, pues un poco haciendo ejemplos de otros casos como el mío o el de otra gente que también tiene más de un país dentro de su cultura, de su genética, de su crecimiento, de lo que sea. Y bueno, el tema de Giménez, gente, que bueno, ya lo que es un hecho es que Giménez es mexicano. Pero no porque lo diga yo ni porque lo diga nadie, sino porque lo dice él mismo. O sea, al final, él se siente mexicano. Él ha decidido representar a México, que él ha decidido que se le llame mexicano, que represente la bandera de México. Y aparte, pues bueno, tiene también el acento de México. ¿Cuál es la historia de Giménez? Bueno, me informé un poco. Una persona que nació en Argentina, de padre argentino, que también es mexicano, porque pues bueno, se fue también a vivir a México. Pero que nació en Argentina, su padre fue también futbolista, jugó en Boca, después se fue creo que también a Cruz Azul y tal. Y pues bueno, pero sí que comenzó en Argentina y el padre en teoría es más argentino. Así que tampoco lo conozco al 100%, pero bueno, eso es lo que leí. Luego, a los 2 años se fue a México y ahí es donde creció, se formó como futbolista y pues bueno, también le dieron claramente sus papeles y todos como mexicano. Y a ver, la polémica es que bueno, que la gente cree que es argentino, los argentinos dicen que es argentino, los mexicanos dicen que es mexicano. También lo que, por ejemplo, pone Google, que es interesante, pone, digamos que la biografía de Santiago, que dice Santiago Tomás Giménez. Ya sabemos que también se llama Tomás, para llamarlo Tomás. Nació en Buenos Aires en el 2001, es más joven que yo, Giménez, que increíble, ya estoy llegando al punto de que los jugadores son más jóvenes que yo. Y pone la Wikipedia un poco polémica ahí. Es un futbolista argentino naturalizado mexicano. A ver, sí, o sea, sí es verdad, porque al final tiene sentido lo que pone. Que juega en el Milan actualmente y juega en la selección mexicana. Le llaman el Bebote, de equipo por allá. Y bueno, comienza con sus comienzos. Pues bueno, pues que nació en abril del 2001 en Argentina. Es el mayor de los 3 hijos de la pareja conformada por el futbolista Cristian Eduardo y María Bernarda Giménez. Y pues bueno, al momento de su nacimiento, su padre era parte del plantel de Boca Juniors de la primera división argentina. Se trasladó a México en 2004 junto a su familia cuando su padre fue fichado por el Veracruz. Por lo cual también, bueno, un poco, digamos que pegado al tema de que el papá, pues bueno, era futbolista. Eso para mí también puede ser algo muy similar que le pasa a otros hijos de futbolistas, como yo que sé, como el hijo de Teo, que es francés-español y nació en Italia. O sea, probablemente sea de grande, se sienta más italiano que otra cosa. Y bueno, es que el tema, bueno, la gente al final te hace polémica de esto. Y mi opinión es que para mí, gente, Giménez es los dos. Y yo creo que también él sabe que es los dos. O sea, porque es algo realmente que no es debatible. O sea, yo creo que él claramente es argentino, porque aparte de que o sea, yo, por ejemplo, yo ya para hablar y que tenga razón lo sentido lo que digo, para mí las bases de lo que es una persona, o lo más importante para catalogar de dónde es, primero es su crecimiento y su background cultural. O sea, si un jugador, por ejemplo, para mí, es de padres, por ejemplo, americanos y, y también, pues bueno, y nació en Estados Unidos, pero si nació y al segundo día de que nació
su familia se fue a vivir a una isla del Congo, donde nada más estuvo él solo. O sea, dudo que él se sienta o haya crecido en un entorno o se sienta americano, porque creció en un entorno que no tiene nada que ver y que no y cuando a lo mejor vaya a Estados Unidos no entiende nada ni del idioma, ni de la cultura, ni de nada, porque nunca estuvo allí. Por lo cual, para mí lo más importante es lo que fue la infancia y el crecimiento de una persona para ver de qué país es o cómo él se siente. Por lo cual, por ejemplo, un ejemplo como el de Santi es bueno porque, o sea, Santi, por más de que genéticamente y de nacimiento es argentino, es obvio que es normal que se sienta mexicano porque, o sea, estuvo toda su vida en México, en el colegio estaba en México, jugó de fútbol en México, fue fan del equipo de México, tiene acento mexicano, habla acento mexicano, cultura mexicana, inclusive también, pues bueno, se ve que el padre también, pues, le gustaba México, por lo cual también el padre le contagió el sentimiento de los comedores de tacos, que aparte, o sea, yo digo esto, gente, en plan, de bien, o sea, hay gente que se ha ofendido porque le diga comedor de tacos, gente, es como que a mí me digan comedor de arepa o yo qué sé, o a un español comedor de jamón, o sea, gente, es nada más un hecho de que pues cada quien tiene sus cosas, ¿no? Pero, o sea, es como una forma de llamarlo así como más, no sé, más graciosa. Y bueno, el tema es que, a ver, y por eso, pues bueno, yo creo que es obvio que se sienta mexicano, ya que, pues bueno, yo sobre todo, yo por ejemplo, he crecido en Venezuela, donde es un país que, como muchos en Latinoamérica, hay mucha mezcla cultural. O sea, en Venezuela hay mucho italiano, mucho portugués, mucho libanés, mucho chino también. Y aparte de los chinos, que son una cultura y gente que a lo mejor se queda muy cerrada entre ellos, aunque también conozco chinos de Venezuela que son más venezolanos que hay muchos por ahí. O sea, al final, para mí lo importante es dónde creciste, dónde te formaste como persona. Porque para mí, por ejemplo, después de eso, que es lo más importante, para mí cómo te formaste, está la genética. Porque al final, lo más importante de una persona es lo que es como persona y a nivel cultural, porque eso es al final lo que te transmite, lo que va a determinar sus creencias, su comportamiento. Luego para mí se trata la genética porque es lo visual. O sea, que claramente, no sé, uno ve a un jugador negro o a un jugador rubio y a lo mejor uno diría que no es de África o el otro diría que no es de Suecia, por lo cual al final es algo que también influye. Pero no es tampoco tan clave porque, pues bueno, por ejemplo, en Argentina son todos blancos y es un país latino, que históricamente no habían rubios ni tal, pero al final, pues bueno, fue por el tema de los italianos, de los polacos que se fueron para allá, pero probablemente Jiménez tenga ascendencia alemana o italiana o lo que sea, porque bueno, es rubio, por lo cual ya de por sí es complicado que en Latinoamérica se juzgue de dónde eres por tu físico, porque al final, o sea, están todos mezclados. En Colombia hay mucho africano de la época de la esclavitud, por lo cual, pues por ejemplo, no sé, yo qué sé, Darwin Sánchez, toda esta gente probablemente tenga, no sé, genética de los países africanos, como por ejemplo en Venezuela, por ejemplo, yo tengo mucha ascendencia. Claro, la mía es más directa, es diferente al final, porque literalmente mi abuelo nació en Italia, vivió en Italia, y aparte, por ejemplo, ya hablando de mí mismo, para darles un poco mi ejemplo, por parte de mi madre son de Venezuela, y por parte de mi padre son de Italia. Mi padre nació en Venezuela, por lo cual él, por más de que físicamente es el típico italiano normal del sur, ya que son de Sicilia, no tienen esa... para mí, guau, es un muy buen ejemplo, ¿eh? Mi padre sí que, bueno, nació en Venezuela, pero al final es muy parecido a Santi en ese aspecto. ¿Por qué? Porque de niño, o sea, da igual dónde nazca, lo importante es cuando ya, ¿sabes?, comiences a hablar y a pensar. Y él nació allá, por lo cual Santi fue a México con 2 años, por lo cual al final tampoco es que había vivido nada hasta ese momento. Por lo cual ambos son tal vez genéticamente, no son de ese país, como mi padre es genéticamente de Italia, pero nació y creció en Venezuela. Y Santi creció en México, por lo cual al final, o sea, mi padre es venezolano totalmente, o sea, no tiene nada que ver con la cultura de Italia, al igual que Jiménez, pues se representa con México. Y por lo cual, bueno, a mí lo que me pasó fue que en mi colegio, era un colegio un poco así de, ¿sabes?, privado, tal, un poco cheto. Y pues bueno, estaba mucha gente extranjera. Había que ser grupo, yo qué sé, era también un colegio de intercambio. O sea, había mucho, en esa época que estaba bien Venezuela, era un colegio alemán, por lo cual había mucha gente extranjera y gente que venía de otros países. Por ejemplo, yo tenía amigos finlandeses en el colegio y tal, por lo cual había mucho extranjero.
Y habían, por ejemplo, no sé, un grupo de italianos, un grupo de portugueses, un grupo de alemanes, un grupo de, bueno, de lo que sea. Y por lo cual, no sé, yo, o sea, de niño, siempre, por ejemplo, el fútbol también me hizo muy estar cercano a la cultura de Italia, porque, bueno, el Milan, todo esto. Y al final, pues bueno, también en el colegio tenía, no sé, 5 6 7 amigos de Italia, que casi todos eran del Milan, por lo cual eso como al final nos unió más y me hacía sentir un poco diferente al resto, porque el resto no era fan del Barça, del Madrid, y como que también a nivel físico, por más de que yo soy moreno y tal, o sea, tampoco soy, no sé, no soy igual a, yo que sé, a Salomón Rondón o a Darwin Sánchez, en plan, soy una mezcla y rara, por lo cual tampoco parecía físicamente como el resto. Y al final, pues bueno, así se dio la cosa. Luego también a mí me gustó mucho la cultura, fui a Italia y también lo que pasa es que mi familia italiana, o sea, son gigantes. O sea, yo tengo una familia enorme que también porque, bueno, muchos de sangre, otros porque mucho italiano que fue por la guerra a Italia o a Argentina, que hay también mucho allá. Más allá de que fueras de sangre o una familia, era como ser hermanos por lo de la guerra, por lo cual mi abuelo y toda su gente de esa generación eran como familia, aunque no lo fueran de sangre. Y pues todos crecimos juntos, por lo cual fue una familia gigante de, yo que sé, 200 personas. Yo tengo un montón de primos, por lo cual siempre pues la gente los llamaba como los tanos, los italianos, no sé qué, en plan, como que algo diferente a lo normal. Siempre me sentía como que, bueno, que era de dos mundos, porque también cuando estaba con la familia de mi mamá era de Venezuela, por lo cual, o sea, tampoco sentía, o sea, nunca sentí rechazo a ninguno de los dos países y siempre lo quise mucho a los dos, porque realmente creo que tuve suerte, ya que son para mí dos países muy lindos en muchos aspectos cada uno. Y pues bueno, al final, para mí por eso, pues bueno, yo, por ejemplo, si yo jugara o si fuese jugado fútbol, se me fuese complicado escoger qué país representar, porque me siento de los dos. Y no sé, a lo mejor si fútbol dependería mucho de si fuese así un buen jugador o fuese así un jugador normal. Si fuese un jugador, por ejemplo, con el nivel de Leao, tal vez jugaría con Italia porque a lo mejor tendría más chances de poder ser campeón del mundo o lo que sea. Pero si a lo mejor era un jugador normal, como yo que sé, como Gabia, a lo mejor fuese sido un jugador de Venezuela para ser el ídolo máximo del país, por ser de los mejores ubicados en el mundo europeo. Por lo cual, al final, pues bueno, yo creo que depende mucho de cómo, o sea, lo más importante de cómo te sientes. Para mí después ya, lo último importante es el lugar de nacimiento. Para mí eso es lo más irrelevante que hay. O sea, yo lo entiendo que tenga sentido que no sé, que se den nacionalidades a bebés que nacen en un país. Pues al final lo lógico es que nace ahí porque su familia vive allí y va a crecer allí. Pero, por ejemplo, da igual porque, no sé, a lo mejor hay mucha gente que lo hace para justamente conseguir papeles, como pasa en Estados Unidos. O porque, pues bueno, yo qué sé, estás en un viaje y te toca que parir por ahí. Pero es como, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, si tú naces, o sea, si tus padres son de Holanda, o sea, o tu mamá es de Holanda y tu papá es de Suecia, y tú naces en el mar del Congo y vuelves para Suecia o para Holanda y no tienes más nada que ver con el Congo aparte de que has nacido ahí, o sea, eso no te puede hacer para ti, o sea, eso no te puede hacer a ti un congolés. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, porque ni has crecido ahí, ni tienes sangre, ni tienes genética, o sea, no tienes nada aparte de haber nacido allí, porque obviamente ya estabas o sea, tú ya naciste desde que tu papá te fecundó. Por lo cual, o sea, me parece un poco estúpido eso ya a nivel de que el nacimiento represente lo que es una persona. Para mí, lo principal es su crecimiento y luego ya, pues, el tema genético, que también es importante, pero para mí menos importante que sobre todo en lo que es como cultura. Por ejemplo, Retegui es un buen ejemplo también, porque, bueno, es el típico argentino con antecesores italianos. Y, pues bueno, está jugando con Italia. Y probablemente más porque no había mejor opción, porque si no, yo creo que fuese jugado con Argentina, porque él se le ve que es argentino, en plan, ni siquiera sabía italiano ni nada. Y claro, por ejemplo, para mí, o sea, si tú me pones una comparación de quién creo yo que es más italiano o quién diría que es un italiano de verdad o puro, más puro, porque a lo mejor los dos son un poco, pero o tienen cosas de Italia, pero a lo mejor uno para mí lo es más que otro. Y si me lo comparas con Balotelli, o sea, Balotelli toda la vida, porque aparte yo que yo entiendo el idioma, lo escucho y o sea, él nació aquí, creció aquí, hizo toda su vida aquí, y claramente ves uno que es rubio y uno que es negro y dirías, ah, no, el italiano es rubio, pero como persona, Balotelli es mil veces más italiano que Retegui. Así que al final, o sea, eso también es un poco para mí
va de caso en caso. Y también, sobre todo, lo más importante, de lo que se sienta cada persona. O sea, claramente, no sé, si ya también, por ejemplo, he visto gente que yo que sé, que padres de un país crecieron en ese país y se van a vivir 2 años a Japón y ya dicen que soy japonés. Obviamente ya soy una fumada. O sea, eso ya es vender humo. Pero bueno, o sea, también depende mucho de los casos, la verdad. Sobre todo para mí lo importante es cómo crees como persona. Por ejemplo, yo a día de hoy tengo un acento súper raro. O sea, yo, por ejemplo, inclusive a día de hoy, yo cuando sobre todo conozco gente nueva, se me complica un poco explicar qué soy porque pongo en claro que me siento de los dos países, de Italia y de Venezuela, pero a día de hoy tampoco me siento solamente eso, porque me siento un poco más que eso, porque tengo muchos amigos de otros países, me ha cambiado el acento y no porque yo quiera, sino porque yo qué sé, también porque creo que por el canal, por tener tantos amigos y hablar tantos idiomas y yo qué sé, y al final, pues bueno, al final tu persona evoluciona y también porque, bueno, yo he viajado mucho y también creo que los viajes un poco te hacen, ¿sabes? Te queda algo de cada lugar, así que yo creo que, no sé, al final es también complicado porque creo que no me puedo considerar, o sea, creo que, por ejemplo, yo cuando estoy en Venezuela, la gente de Venezuela no me ve venezolano, aparte quien me conoce, obviamente, y la gente de Italia no me ve italiano porque, pues bueno, al final también tengo muchas cosas de Venezuela, por lo cual al final también es complicado, pero bueno, o sea, yo creo que, no sé, más que una desventaja es una ventaja gigante. Porque, o sea, tener la fortuna de tener varios países, o sea, creo que está de puta madre. Y aparte también, o sea, es una buena mezcla, la verdad. Porque creo que hay mezclas raras, no sé, no sé, ser de Kenia y de Taiwán, o sea, no sé si fueron la mejor mezcla posible. Pero bueno, está buena la cosa de gente, yo creo que al final, o sea, para mí hay que siempre respetar a cada uno lo que siente. Yo creo que Santi, o sea, para allá en cuanto a los mexicanos y volviendo al tema, o sea, él se ve que representa a México, que ama a México y que, o sea, que es, aparte, o sea, lo escuchas y es bendiciones, güey, blanco, o sea, es que ya es que imposible que no le digas que es mexicano y creo que al final, pues bueno, tampoco sería un tema de debate, sobre todo en Latinoamérica, que somos países todos mezclados y por eso también tiene poco sentido decir que, no sé, que lo que sea. Y aparte, si él ya dice que es mexicano, o sea, ya y creo que ahí ya se acaba el debate. Y aparte, no sé, argentinos que quieren que sea mexicano, o perdón, los argentinos que quieren que sea argentino, o que insisten con que sea argentino, tampoco están para quejarse cabrones, que o sea, que tienen a Lautaro, a Julián, o sea, no les sobran jugadores, o sea, no le faltan jugadores, por lo cual tampoco creo que sea. A ver, Jiménez tiene muchos potenciales, ¿verdad? Tampoco estaría mal para la selección argentina, pero bueno, tampoco es que están ustedes muy complicados. Aquí, quien está complicado de verdad, yo qué sé. Bueno, vi lo de John Durán que se fue a Arabia, qué locura, gente. O sea, a ver, yo también lo fuese hecho. O sea, es muy joven, por lo cual puede ir y volver, pero me sorprendió, me sorprendió. Y también jugar con el bicho, gente. Fotico todos los días con el bicho, no está mal para nada. Pero bueno, poco más, gente. Le deseamos lo mejor a Santi, la verdad. Y a los mexicanos, pues bueno, que se lo disfruten. También creo que los mexicanos, o sea, una vez que les conviene que un extranjero sea mexicano, que lo disfruten, porque yo que sé, hay un montón de mexicanos que están jugando en la selección de Estados Unidos, como Gio Reina o alguno que otro más, y han perdido ahí calidad, pues bueno, que le caiga uno que les aporte en vez de que le quite, pues bueno, también está bueno por el pueblo mexicano, que tampoco están en el mejor momento futbolístico últimamente. Pero sí es que también pasa mucho, ¿eh? O sea, una cosa que me quería decir es que me sorprende que el papá de Jiménez no sea el típico argentino súper excitado con el fútbol y con la selección, la selección. O sea, de normal los argentinos, que, o sea, bueno, no que he conocido, que yo creo que todos son así, son en plan muy argentinos y que la selección, el fútbol, el Diego. Y me sorprende que sea su papá, que tal, jugó en Boca, que nació en Argentina y tal. O sea, que no haya sido el típico que mi hijo en la selección argentina, dale como el Diego. O sea, supongo que yo sé que el tiempo en México le encantó, que también, bueno, es normal que también guste mucho México. Y pues nada, gente, la verdad es que está buena la cosa. Por lo cual los leo en los comentarios, quiero leer sus opiniones sobre el tema. También lo aprovechaba también para aclarar a la gente nueva, que hay mucha gente que me dice, Pipo, ¿tú de dónde eres? No sé qué. O sea, sé que, o sea, o sea, tipo, me gustaría escucharme sin saber quién soy para escuchar mi acento, gente. Porque, tipo, yo, como me conozco, no sé qué acento tengo a día de hoy. También les digo que depende mucho Ah, bueno, perdón. Sí, bueno, espera. Que depende mucho de con quién estoy hablando. O sea, en el canal, yo cuando en el canal creo que es lo más puro mío de cómo hablo a día de hoy. Porque estoy hablando con una cámara.
Pero, por ejemplo, cuando estaba hace pocos días con mis amigos de España y después con los de Venezuela, me doy cuenta de que cuando estoy hablando comienzo a usar más palabras de Venezuela o modos de hablar. Que al final, o sea, yo pensaba que esto era, no sé, algo, no sé, como falso mío, que lo hacía sin darme cuenta, pero cuando me informé del por qué, es porque al parecer pues tengo una habilidad que mucha gente tiene, que es la facilidad lingüística para adaptarte a que tu comprensión sea mejor para otra persona que tenga otro acento y pues por eso también un poco se me adapta el habla de forma automática y por eso también, pues bueno, supongo que se me da bien hablar otros idiomas. Nada, gente, bueno, lo importante, gente, sí, es mexicano, es argentino, me da igual. Jódanse los argentinos, jódanse los mexicanos. Santiago Jiménez es italiano. Y no, bueno, fuera coña, sí es italiano, gente, porque tiene pasaporte italiano. Por lo cual, por eso puede ser el sentido de por qué es rubio. O sea, probablemente tenga familia italiana. Así que bueno, gente, es italiano. Italiano, que lo fiche la selección italiana. No, mentira, gente, se les quiere un montón. Y nada, ojalá que nos haga muy felices Santi. La verdad, estamos todos muy ilusionados y queremos verle brillar. Con el Milan, con México y con todo el mundo y con la Kings League. Adiós, señores, cuídense. Nos vemos como siempre aquí en un nuevo video, papuchos y ricolinos en Pipo York.